Hasta ahora le hemos prestado mucha atención a la prestación más característica, en una compraventa, la entrega de la mercadería. Sin embargo, la obligación de pago no es menos importante, y en un contrato internacional presenta sus complejidades. Por eso vamos a analizar hoy los medios de pago en el comercio internacional. ¿Cuál es la dificultad que se presenta en los contratos internacionales? Bueno, precisamente la distancia. Lo que en forma personal se resuelve fácilmente, cuando hay mucha distancia de por medio se complica. El objeto que tienen los medios de pago es tratar de dar seguridad a las partes en un contrato internacional. Que el vendedor sepa que cuando entrega la mercadería cobró o va a cobrar, y que el comprador sepa que cuando paga recibió la mercadería o la va a recibir. Los medios de pago usualmente utilizados en el comercio internacional pueden ser una transferencia bancaria internacional, lo cual no presenta mucha seguridad para las partes, porque ¿cuándo se transfiere el dinero? Cuando la mercadería llegó a destino, con lo cual el vendedor zozobra hasta el momento que el comprador decide pagar, o viceversa. Lo mismo pasaría con un pago con tarjeta de crédito, con un cheque internacional, que es más propiamente un instrumento de pago, como la letra de cambio que analizamos anteriormente. Pero los medios más utilizados son aquellos en los que intervienen bancos, en particular el crédito documentario. Son llamados contratos bancarios precisamente porque intervienen bancos, tanto el crédito documentario como la cobranza documentaria. Para ver cómo funciona, vamos a tomar este caso que encontramos en el libro de casos de la doctora Notakela, en el cual encontramos una solicitud de una carta de crédito o de un crédito documentario. Vamos a identificar a sus partes. Vemos que es emitido este documento por una entidad bancaria, el Banco Agrario, y quien le solicita un crédito es Productos Industriales, que como vemos tiene su domicilio en Buenos Aires. Aparece mencionada como corresponsal otra entidad bancaria hispanoamericana que tiene su sede en Montevideo, y se dice que ese crédito es a favor de Cepin, Sociedad Anónima, que como vemos tiene domicilio en Montevideo. Ahí tenemos a las partes del crédito documentario. Vamos a ver los roles que juegan. Vemos entonces que en la Argentina, esa línea roja de alguna forma representa al Río de la Plata, en la Argentina encontramos al solicitante, a Productos Industriales, y al banco emisor, que es el Banco Agrario. En tanto que del otro lado, en Uruguay, se encuentran el Banco Corresponsal Hispanoamericana y el beneficiario Cepin. Se llama crédito documentario precisamente porque parte de la operatoria consiste en la entrega de documentos. Entre los bancos se pasan documentos, no ni dinero ni la mercadería. Como vemos acá, lo que va a tomar contacto la entidad bancaria es con estos documentos. Ahí aparece el contrato de transporte, ahí es llamado guía camión, la factura comercial y una nota de empaque. Y ahí se detalla que la factura deberá ser por 5 ejemplares, en tanto que la nota de empaque será por duplicado. Y más abajo, siguiendo en el mismo documento, en la solicitud de crédito documentario, aparece que la mercadería se despacha en un solo embarque,
aparece una cláusula de Incoterm, la cláusula Cost and Freight, que era la forma en que se la describía en el momento de este contrato, C y F, y dice que es Cost and Freight Buenos Aires, es decir, que el flete está pago hasta Buenos Aires, y dice que lo está desde la zona franca de Colonia, en Uruguay. Quiere decir que el lugar de embarque es en Uruguay. La solicitud, como ven, se sigue de varias páginas de letra chica en la cual aparecen las obligaciones que asume el solicitante, cuáles son las comisiones que va a pagar al banco, los riesgos, quién los asume, obviamente el ordenante, las garantías que debe ofrecer, en fin. Acá vemos una solicitud de apertura de crédito documentario actual, en un formato más moderno, en un formulario que se completa. Pero básicamente es el mismo formulario que veíamos en el caso anterior. Volviendo al caso del libro, encontramos como segundo documento la carta de crédito. Vemos ahí que la emite el Banco Agrario, que tiene su sede en Mendoza, Argentina, y está destinada a Hispanoamericana, que como recordamos es el banco corresponsal, en tanto que el Banco Agrario es el banco emisor de esta carta de crédito. Si seguimos el contenido de esta carta de crédito, vemos que ahí están todas las instrucciones que el banco emisor, por un lado, recibió del ordenante y le transmite al banco avisador. Le está diciendo que informe, a Cepin Sociedad Anónima que se ha abierto a su favor un crédito documentario irrevocable por la suma de $41.970. Y que se va a hacer acreedor a esa suma una vez que haga entrega de el contrato de transporte, la factura comercial y la nota de empaque. Vemos que dice que va a ser en un solo embarque. Ahí aparece la cláusula de Incoterm nuevamente. C and F era en ese momento, Cost and Freight. Y es una cláusula CFR Buenos Aires, como vemos. Acá se aclara que no se agrega la confirmación. No se agrega la confirmación del Banco Hispanoamericana de Montevideo. Y esto quiere decir, cuando dice que no se agrega su confirmación, está hablando de una modalidad del crédito documentario, que puede ser confirmado o sin confirmar, como en este caso. Cuando el crédito documentario es confirmado, quiere decir que el banco avisador pasa a ser confirmador. Esto quiere decir que asume la misma obligación de pago que asume el banco emisor, de manera tal que el beneficiario tiene dos bancos obligados de igual manera, el banco confirmador y el banco emisor. Contra cualquiera puede ir a reclamar el pago de ese crédito que se ha abierto a su favor. Y vemos ahí que se menciona que este crédito documentario está sujeto a una publicación ICC 290. Ustedes ya se imaginarán que esto es una normativa de la Cámara de Comercio Internacional, que son estos usos, esas prácticas, en este caso de los créditos documentarios,
recopilados por la Cámara de Comercio Internacional en esa publicación. A la fecha de este contrato estaba vigente la 290, hoy se encuentra vigente la publicación 600. Tenemos así entonces a las partes de este contrato: al ordenante, que es productos industriales; al banco agrario, que es el banco emisor, el que le otorgó el crédito documentario; a la Casa Bancaria Hispanoamericana, que es el banco avisador; y a CEPIN, que es el beneficiario de ese crédito documentario. Acá aparece como otro documento el contrato de transporte. Recordemos que era una de las obligaciones del beneficiario entregar el contrato de transporte para hacerse acreedor al crédito. También tenía que entregar la factura comercial y, por último, la lista de empaque. Ahí aparece cómo va a ir embalada esta mercadería. 49 bultos, el peso son 5.663 kilos, etc. ¿Cómo funciona si esquematizamos el funcionamiento del crédito documentario? Lo inicia el ordenante, que, como ustedes se imaginarán, en el contrato de compraventa internacional de mercaderías es el comprador. Por eso, para hacer posible el pago de esa compraventa, es que solicita un banco de su plaza, probablemente con el que tiene una cuenta bancaria, le otorgue un crédito. Ese crédito, como decíamos, es para pagar el precio de la compraventa. Una vez que el banco emisor acepta otorgar un crédito documentario a favor del beneficiario, que es el vendedor en la compraventa, emite la carta de crédito informándole al banco avisador de la apertura de este crédito documentario, para que el banco avisador notifique al beneficiario que se ha abierto a su favor este crédito documentario por el valor del precio de la compraventa. Una vez que ha sido notificado, el beneficiario sabe que tiene que cumplir con las condiciones de la carta de crédito, es decir, entregar la documentación que se le exige, y que tiene como obligado a un banco que es el que se obliga a pagarle, lo cual constituye una garantía importante. Entonces, para poder hacerse del dinero, lo que tiene que hacer es despachar la mercadería, con lo cual se hace del contrato de transporte, de la guía de transporte, emite la factura comercial y lo acompaña con el resto de la documentación requerida, se lo presenta al banco avisador, que es quien analiza estos documentos, y una vez verificados, si son conformes a las instrucciones contenidas en la carta de crédito, paga. La documentación es enviada a través del banco emisor al ordenante, quien requiere de esta documentación precisamente para retirar la mercancía de la aduana. De esta manera se completa el esquema. Lógicamente, ahí el ordenante puede retirar la mercadería y queda con la obligación de pago de ese crédito que le otorgó el banco emisor. Como vemos, es un medio de pago muy seguro para las partes, porque el beneficiario despachó la mercadería una vez que tiene un compromiso irrevocable de pagar contra la presentación de determinados documentos de parte de una entidad bancaria. Presentó los documentos y, verificada la conformidad de esa documentación con las condiciones de la carta de crédito, cobra. Del mismo modo, el ordenante también se garantiza que
va a recibir la documentación para retirar la mercadería. Y como vemos, además de ser un medio de pago, también es un instrumento de crédito, porque a su vez el ordenante puede establecer un plazo para pagarle al banco emisor. De esto seguramente va a depender la comisión que cobre el banco emisor. Así es como encontramos un poco el concepto de este contrato, el acuerdo por el cual un banco, que es el banco emisor, obra a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente, que es el ordenante, o en su propio nombre, por el que se obliga a hacer un pago a un tercero, que es el beneficiario, o a su orden, contra la presentación de determinados documentos. Muy bien, pasamos a las cuestiones que nos atañen, una vez comprendida la mecánica del contrato de crédito documentario. ¿Qué tribunal va a tener jurisdicción internacional en caso de un incumplimiento en este contrato? Por ejemplo, la falta de pago a favor del beneficiario de parte del banco emisor. En este caso, que vincula a la Argentina y Uruguay, va a ser aplicable el Protocolo de Buenos Aires, que prevé la posibilidad de que las partes hayan pactado jurisdicción y en defecto de esto van a tener competencia los tribunales del Estado del lugar de cumplimiento de la obligación que se reclama en el juicio o del domicilio del demandado. Y finalmente recordamos que también el Protocolo de Buenos Aires le atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del domicilio del actor en tanto acredite que cumplió con la obligación a su cargo. En el caso del beneficiario, por ejemplo, que entregó la documentación exigida en la carta de crédito. ¿Qué pasa con el derecho aplicable? Bueno, si recordamos, cuando hablamos del contrato de cobranza documentaria, establecimos una jerarquía de normas. Y pensamos que perfectamente esa jerarquía de normas puede trasladarse también al contrato de crédito documentario. Sin dudas que va a imperar la autonomía de la voluntad material, lo que las partes hayan regulado materialmente en su contrato. Y que los usos y costumbres, que las prácticas regularmente observadas y conocidas por las partes en contratos de esta naturaleza, también van a resultar obligatorios para las partes. En este escalón, en el caso de del contrato de compraventa internacional de mercadería, encontrábamos a la Convención de Viena, sus normas materiales uniformes. Pero para este tipo de contratos no hay una convención como la Convención de Viena para la compraventa de mercaderías. Por eso no encontramos normas materiales uniformes. Tendríamos que recurrir a las normas de conflicto, a las normas de derecho internacional privado, y encontramos entonces que en primer lugar las partes podrán ejercer la autonomía de la voluntad conflictual, elegir el derecho de un Estado que regule su contrato para las cuestiones no reguladas por la autonomía de la voluntad material ni por usos y costumbres internacionales, y en defecto de esto, las normas de derecho internacional privado. En este caso, que nos vincula con Uruguay, serán los tratados de Montevideo de Derecho Civil. Decíamos que el lugar de los usos y costumbres internacionales va a ser ocupado por reglas y usos uniformes que sistematiza y recopila la Cámara de Comercio Internacional. En el caso que veíamos estaba vigente la publicación 290 y actualmente es la publicación 600.
Como dice en su artículo primero, las reglas y usos uniformes son aplicables a cualquier crédito documentario cuando las partes expresamente lo prevean. Dice, cuando el texto del crédito indique expresamente que está sujeto a estas reglas. Obligan a todas las partes salvo en lo que el crédito modifique o excluya de norma expresa. Ahí vemos cómo estas reglas y usos uniformes le dan supremacía a la autonomía de la voluntad material. La regulación de las reglas y usos uniformes lógicamente es natural. Ahí vemos, por ejemplo, cómo el crédito documentario puede ser confirmado. Ahí se dice que el banco confirmador añade al del banco emisor su compromiso firme, su obligación de pago, su obligación de honrar o negociar, dice, una presentación conforme. Ante la presentación de los documentos, si el banco es confirmador, también debe pagar de la misma manera que el banco emisor. Y en el artículo cuarto encontramos un principio que es fundamental y que impone la autonomía del contrato de crédito documentario respecto de la operación original, de la compraventa o de cualquier contrato en el que esté basado. Quiere decir que un incumplimiento en el contrato de compraventa no puede ser alegado como una causal de incumplimiento del contrato de crédito documentario. Por ejemplo, una falta de conformidad con la mercadería entregada no justifica al ordenante del crédito documentario para no pagar el crédito que se obligó a pagar al banco emisor. En tal caso tendrá su acción por el incumplimiento contractual en la compraventa. Para las cuestiones no reguladas por la autonomía de la voluntad material, ni por estos usos que recopila la Cámara de Comercio Internacional en la publicación 600, las normas de derecho internacional privado, en este caso, van a ser, como decíamos, del Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940, que tiene como punto de conexión, artículos 37 y 38, el lugar de cumplimiento, tratándose de un contrato de servicio, será el lugar de cumplimiento el del domicilio del deudor de la prestación más característica. Lo que podemos preguntarnos es, ¿quién es el deudor de la prestación más característica en este contrato? Sin dudas que será el banco emisor. Claro, esto si lo consideramos como un solo contrato. Para algunos autores, como Bogiano, este no es un contrato complejo, sino que es un complejo de contratos, que hay varias relaciones jurídicas y que a veces parecería más apropiado analizar cuál es el derecho aplicable a cada una de las obligaciones. Por ejemplo, si hubiera un incumplimiento de parte del banco avisador, por ejemplo, porque no verifica adecuadamente la documentación, en ese caso el banco avisador, respecto de su mandante, el banco emisor, es quien asume la obligación más característica, la de avisar, la de verificar los documentos, contra el pago de una comisión que tiene a su cargo el banco emisor respecto del banco avisador. El otro contrato bancario, el otro medio de pago en el que intervienen los bancos, no presenta tantas seguridades como el crédito documentario. En este caso, este contrato lo inicia no quien en la compraventa era el comprador, como en el caso del crédito documentario, sino quien en la compraventa es el vendedor. El vendedor va a utilizar la intermediación de los bancos
para poder cobrar el precio de la compraventa. Entonces lo que va a hacer es despachar la mercadería, se va a hacer de los documentos representativos de la mercadería, el contrato de transporte, la factura, la documentación de cómo va embalada la mercadería, y le encomienda a un banco de su plaza, en este caso el banco remitente, la gestión de cobranza. Usualmente el banco remitente va a utilizar los servicios a su vez de un banco en la plaza del comprador y va a asumir el carácter de banco cobrador, y será entonces el banco cobrador el que se va a presentar al librado, el obligado al pago, el comprador en la compraventa, con los documentos representativos de la mercadería, los cuales va a entregar contra el pago del precio. Una vez que el librado paga el valor de la compraventa, se le entregan los documentos y con ellos puede retirar la mercadería. No es tan seguro, decíamos, como el crédito documentario, porque en realidad cuando el vendedor, que en este contrato es el cedente, está despachando la mercadería, puede encontrarse con que al presentarle a través del banco cobrador los documentos representativos de la mercadería, el librado no quiera pagar y él ya despachó la mercadería. Está bien, esto dará lugar a una acción por incumplimiento contractual de la compraventa, pero en el medio el cedente ya despachó la mercadería y no cobró. Si pasamos a analizar la jurisdicción internacional, en este caso también es aplicable el Protocolo de Buenos Aires, que como vimos tiene como criterios atributivos de jurisdicción los de su artículo 7, el pacto de jurisdicción, el artículo 4, pacto de jurisdicción, artículo 7, lugar de cumplimiento, domicilio del demandado o domicilio del actor, cuando el demandado es una persona jurídica y el contrato se celebró fuera de su domicilio. Lugar de celebración. Y en el caso del derecho aplicable podemos establecer la misma jerarquía de normas que vimos anteriormente. También impera la autonomía de la voluntad material. También hay una publicación de la Cámara de Comercio Internacional que recopila los usos y prácticas de los contratos de cobranza documentaria. Y para las cuestiones no reguladas por la publicación de la Cámara de Comercio Internacional, se va a regir por la ley del lugar de cumplimiento, que en el caso de un contrato de servicio como este, el lugar de cumplimiento será el del domicilio del deudor de la prestación más característica. ¿Quién será el deudor de la prestación más característica en el contrato de cobranza documentaria? Claramente, quien aparece como el deudor de la prestación más característica de este contrato es el cobrador.